Pues bien, lo que vamos a ver ya hoy son los aspectos fundamentales del pacto mosaico. Ya recordemos un poco, Dios ya liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y Dios ya lo llevó al monte Sinaí. Ahí nos quedamos el domingo pasado. Dios cumple con su palabra, como lo estamos viendo vez tras vez a lo largo de todo el relato histórico que estamos viendo. Él había dicho en Éxodo 3:12, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte, en el Sinaí. Después de 3 meses aproximadamente, ya están ahí en el monte Sinaí. Y recordemos, o sea, Dios va a entregar su ley al pueblo, va a entrar en un pacto con ellos, pero después de que ya los liberó de Egipto. Entonces, el pacto, o sea, tiene como antecedente que la redención que Dios ya obró en el pueblo hebreo. Muy importante tener eso en mente. Entonces vamos a leer aquí Éxodo 19 del 1 al 6, que lo tienen ahí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, después de 3 meses, ¿no? Aproximadamente ya están en el desierto del Sinaí. Dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Ven? O sea, Dios antes de entregar sus mandatos, antes de decir lo que espera de ellos, les dice lo que Dios ya hizo por ellos. Le está recordando, vosotros vistes que ya te rescaté de tu esclavitud de Egipto, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y para nosotros lo que nos dice es que es muy importante que nos estemos recordando frecuentemente el Evangelio. Y no solo eso, sino que estemos profundizando en el Evangelio, como lo hemos estado haciendo en los primeros 12 versículos de la epístola de Primera de Pedro que hemos visto. Aquí nos ha llevado el apóstol Pedro a profundizar, a entender cada mes la gran obra de redención que Dios hizo en nuestras vidas. Esa es la base para nuestra obediencia. Nosotros obedecemos no porque vamos a ganarnos algo ni porque esperamos algo de Dios, sino porque Dios ya nos ha dado todo. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios les va a recordar vez tras vez la obra de redención que Él hizo para los egipcios. Que no se olviden, que no se olviden. Y de nuevo, ¿esto qué nos dice a nosotros? Lo mismo. Tenemos que estar meditando constantemente en el Evangelio que llegó a nuestras vidas. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, después de que le recuerda esto, versículo 4, le dice en el 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero noten aquí, o sea, el Señor está poniendo una condición. Si dieres oído a mi voz y si guardares mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el pacto mosaico es un pacto condicional, ¿sí? O sea, un pacto condicional. Dios dijo, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Si ellos cumplen con lo que Dios les está pidiendo, ¿qué es esto? Obedecer lo que Dios les va a entregar. La obediencia es lo que Dios requiere. Si el pueblo obedece, entonces Dios va a cumplir su promesa, ¿verdad?, hechas a la nación de ser un especial tesoro para Dios. O sea, Dios al ser creador, Él es el dueño de todos los pueblos de la tierra. Pero Israel lo es de manera especial. Ha escogido a este pueblo ¿para qué? Para entregarle su ley, ¿sí? Para por medio de él continuar con todo su plan de redención y sobre todo, y como hemos visto, ¿verdad?, por medio de él vendrá el Mesías que ha sido prometido. O sea, le dice, serás un especial tesoro. Le dice que serán un reino de sacerdotes. De esto profundizaremos mucho más, mis hermanos, también, tanto aquí como en Pedro. Pero es un pueblo cuya función principal es alabar y adorar a Dios.
¿sí? Servir a Dios, adorar a Dios, bendecir a Dios. Y les dice que serán una nación santa. O sea, aquí es una nación apartada, una nación que será diferente de todas las demás naciones de la tierra, una nación apartada. Y nosotros, como sabemos, después de la caída del hombre, después de ese primer pecado, el hombre no puede obedecer a Dios. Lo hemos visto, ya con las escrituras, con la historia, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque después del primer pecado entra la muerte espiritual en el hombre. Pero Dios no va a otorgar bendiciones pasando por alto su justicia. O sea, Dios nos dejó bien claro en el Edén que la bendición que Él quiere otorgar al hombre, que es la vida eterna, es en base a una obediencia perfecta. Eso no ha cambiado, eso no va a cambiar, ¿sí? Entonces, estas bendiciones vienen después de una obediencia perfecta. Por eso estamos viendo que es un pacto condicional. Y los israelitas, ¿verdad? Ante estas condiciones que están ellos escuchando, ellos no debían poner su confianza en ellos mismos, sino ¿en quién? En aquel que vendría de ellos y que Él cumpliría por toda la nación con todos los mandamientos del Señor, ¿verdad? Debían de confiar en el Señor Jesucristo, que para este entonces, obviamente, aún no se había encarnado. Pero nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo de todo este relato. Cuando nosotros vemos condiciones en el Antiguo Testamento, debemos de ponernos los ojos en aquel que se encarnó y cumplió con toda la condición, ¿sí? No debemos de preguntarnos, ¿cumplieron o no cumplieron? Sabemos que los israelitas no cumplieron, porque estaban espiritualmente muertos. Pero tenemos que, cuando vemos condiciones a lo largo del relato histórico del Antiguo Testamento, ¿a dónde debemos llevar nuestros ojos? Al Hijo de Dios que se encarnó y Él cumplió con todo. Amén, mis hermanos. Y vean ustedes, el Señor Jesucristo cumple con todas las condiciones para otorgarle al pueblo del nuevo pacto, a nosotros, a la iglesia, todas las bendiciones. Estas bendiciones que se van anunciando, mis hermanos, en última instancia y de manera definitiva, son para nosotros. Pedro menciona este texto que acabamos de leer de Éxodo, lo menciona en 1 de Pedro 2, 9 y 10, cuando les está diciendo a su audiencia, lo hemos también estado ya viendo en Pedro, a su audiencia que está siendo perseguida, que está sufriendo por causa de su fe en Cristo. Es una epístola que Pedro les envía para darles esperanza, para alentarnos a que sigan perseverando en su fe en medio del sufrimiento. Entre tantas cosas como hemos visto y como veremos, ahorita Pedro les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Vemos? O sea, está usando los mismos títulos que Dios le está diciendo a los hebreos acá en Éxodo 19. ¿Sí lo ven? O sea, en Éxodo 19 les dice, si vosotros oís mi voz, y o sea, si me obedecéis, entonces serás mi especial tesoro. ¿Verdad? Dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ya lo que nos dice Pedro a nosotros es que nosotros somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos recuerda que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia. Recordemos, Dios por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, somos verdaderamente un pueblo muy privilegiado. Como dice aquí, somos un pueblo escogido, un pueblo bendecido por Dios. Y estamos viendo, ¿verdad?, que para que veamos nosotros estas bendiciones que tenemos, Pedro usa para nosotros títulos que antes eran usados exclusivamente para la nación de Israel. Pero ahora se refieren a ¿qué? Al verdadero Israel. Estos títulos, lo repito, de manera final y definitiva estaban destinados para nosotros. Nosotros somos el cumplimiento definitivo. Sí, o sea, por el pueblo de Israel aprendemos muchas cosas, pero todo eso finalmente apuntaba ¿a quién? A Cristo y a nosotros estando en Cristo. Amén. Muy bien. Entonces vemos que el primer título que se nos da es un linaje escogido.
En el Antiguo Testamento Dios había escogido una sola raza, ¿verdad?, de entre todos los seres humanos para ser el objeto especial de su amor, los judíos. Pero nosotros, Pedro nos dice que la iglesia, ahora nosotros somos ese linaje escogido. En el Antiguo Testamento el linaje escogido era una raza física. Ahora en el Nuevo Testamento somos un pueblo espiritual. Y nosotros hemos sido siempre el objeto del amor de Dios. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Por su gracia nos escogió en Cristo para ser su linaje escogido. Amén. Se nos dice que somos real sacerdocio. Le pertenecemos al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Y aquí en el nuevo templo, cada vez que nos reunimos y en las partes donde estemos en nuestras actividades, o sea, nos dice esto, que la función principal de nosotros como sacerdotes es adorar a Dios, alabar a Dios, escuchar a Dios, obedecer a Dios, bendecir a Dios, vivir para Dios. Y le repito, de esto profundizaremos mucho más cuando estemos en Primera de Pedro, y si Dios quiere lleguemos a este versículo. Nos dice que somos una nación santa. O sea, como nación no estamos limitados a la geografía, ni a la raza, ni a la etnia. Sí, somos una nación espiritual nosotros, como sabemos, ¿verdad? Estamos bajo la autoridad y el gobierno de nuestro Rey Jesucristo. Sí, la iglesia existe en todo lugar donde haya discípulos verdaderos y que sigan una serie de lineamientos que se congreguen en domingos, que escuchen la palabra de Dios, que sean obedientes a la palabra de Dios, etc. Pero en cada lugar donde haya, como gracias a Dios hoy, un grupo de hermanos que nos reunamos, ahí hay una iglesia de Cristo. Somos una nación santa. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados, ¿verdad? Dios nos rescató de este mundo, nos separó de este mundo. Somos una nación santa. Pero lo que nos caracteriza y lo que nos debe de caracterizar es que debemos amar y obedecer la ley de Dios. ¿Sí, mis hermanos? O sea, como nación santa, o sea, lo que nos caracteriza, y es lo que vamos a estar viendo como el objeto del pacto mosaico, es que amamos y obedecemos la ley de Dios. Es lo que nos va a caracterizar. Entonces, en el antiguo pacto, la obediencia a la ley, eso marcaba una separación y una distinción clara entre los judíos y los demás pueblos. Sí, o sea, lo que marcaba esta distinción era la ley y que ellos obedecían la ley. Como leemos aquí, Deuteronomio 4, del 6 al 8. Es Moisés cuando les está diciendo o hablando con respecto a todos los mandamientos que les ha venido dando. Le dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Miren, mis hermanos, el Señor nos rescató por su gracia. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, muchos de los mandamientos nos siguen aplicando. Pero sabemos, sobre todo, a lo largo del Nuevo Testamento, todos los mandamientos que vamos encontrando en el Nuevo Testamento, Dios nos los dejó para que sepamos cómo conducirnos bien en nuestro peregrinaje hacia nuestra tierra celestial. Aquí les dice a ellos, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, nosotros, cada decisión que vamos a tomar de cualquier tipo y en cualquier ámbito de nuestra vida, tenemos que ir a ver qué dice Dios en su palabra con respecto a eso que vamos a decidir. Si vamos a tomar decisiones sin considerar la palabra de Dios, lo más seguro es que vamos a tomar malas decisiones. Quizás al momento no se vean, pero a la vuelta del tiempo vamos a ver los efectos de esa mala decisión por no considerar lo que Dios dijo o por inclinaciones de pecado que había en nuestro corazón que me llevó a tomar esa decisión. Pero siempre que nos estamos basando en la palabra de Dios, tomamos decisiones basadas en el consejo de Dios, ¿verdad? Vamos seguros, ¿sí me explico? Vamos seguros en nuestro camino. Entonces, Dios deja mandatos al pueblo de Israel, esto es bien importante. No para que el pueblo de Israel, al obedecerlos, se gane algo. ¿Por qué? Porque ya los rescató. Dios ahora les deja, después de que los libera, les deja mandamientos para que ellos sepan cómo conducirse como un pueblo separado, como un pueblo santo, como un pueblo que fue apartado para Dios.
¿Sí? Ellos deben de aprender a cómo conducirse. Y el Señor por medio de su palabra les va a enseñar cómo conducirse en temor en toda su peregrinación. Y lo mismo hace con nosotros. O sea, cuando llegamos a la salvación, ¿cómo llegamos? Con nuestro entendimiento entenebrecido. El Señor por su gracia nos da un nuevo corazón, como hemos visto. Nos quita el velo de la mente y nos empieza a instruir. Pero no llegamos sabiendo todo. Entonces en la salvación tenemos que aprender dos cosas. Uno, cómo fuimos rescatados. ¿Sí? Y profundizar cada vez más en nuestra salvación. Y dos, ¿para qué fuimos rescatados? Para dar la gloria a Dios, para conducirnos en temor a Dios en nuestro peregrinaje. Entonces los mandamientos del Señor son buenos. Pero ese es el objetivo. Y es el mismo objetivo que tiene con nosotros. ¿Sí, mis hermanos? Entonces dice, refiriéndose a los otros pueblos, sigo leyendo aquí Deuteronomio 4:6. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero ¿por qué van a exclamar eso ellos? ¿Por qué lo van a exclamar? Cuando vean al pueblo de Israel obedecer los mandatos de Dios. Eso los va a hacer diferentes, los va a distinguir de una manera clara de los demás pueblos. Lo mismo debe pasar con nosotros, ¿sí? Con nosotros. Y lo dice el 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Y vean lo que dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sí? O sea, el pueblo judío era una nación grande, ¿por qué? Conforme a este pasaje, porque tenían la ley de Dios. Entonces nosotros como iglesia es lo mismo. Somos una nación espiritual, como ya vimos, y somos una nación grande. ¿Por qué? Porque ¿qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que el Señor ha puesto delante de nosotros? Esto nos diferencia, nos debe diferenciar en todos los sentidos. En el cómo caminamos en nuestro peregrinar, en nuestra esperanza. ¿Está puesta en qué? En el regreso del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuevamente en decisiones. Somos un pueblo muy bendecido por tantas cosas, y en este caso por tener los mandamientos de Dios. O sea, lo que quiero es que sepamos, los mandamientos de Dios para nuestra vida son una bendición. Nos enseñan cómo conducirnos y cómo agradar a Dios. Amén. Entonces el pueblo de Dios ama y obedece la ley de Dios. ¿Sí? El pueblo, al obedecer la ley de Dios, estará mostrando que verdaderamente es el pueblo de Dios. Un pueblo que es sabio, un pueblo que es bendecido ante los ojos de los demás pueblos. Entonces, una obediencia general y nacional de todos los estatutos y decretos que Dios les deja era requerida para los israelitas. Eso los iba a diferenciar, repito, de todos los pueblos que habitaban ya la Canaán, hacia donde ellos se dirigían. Y muy importante, Dios los va a llevar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se lo prometió a Abraham. Por causa de la promesa, a pesar de todas las rebeliones que vamos a ver en el Éxodo del pueblo judío a Dios, por causa de la promesa, Él los va a llevar a la tierra prometida. Ya empezamos a ver algunas de ellas. Ya se empezaron a quejar no tenían pan. ¿Y qué hizo el Señor? Les manda pan del cielo. Porque no hay agua. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, golpea la roca y les derrama agua. Todas esas cosas apuntaban a las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, como hemos estado viendo. Pero el Señor los va a llevar a la tierra prometida. Pero para que permanezcan en la tierra prometida, se requiere una obediencia ¿a qué? A los estatutos y decretos de Dios. ¿Sí? Como lo dice Deuteronomio 4:14. Esto está en la versión de la Biblia de las Américas. Dice Moisés, y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplieras en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. ¿Sí, mis hermanos? Y nosotros, en el lugar en el que obedeceremos perfectamente la ley de Dios, será en nuestra tierra celestial. Pero nuestro camino debemos de conducirnos con temor. ¿Y cómo se ve? En un conducir obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Se nos dice aquí, en Deuteronomio 30, 15, 16, mira,
yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Pero vean el orden. Primero es amar a Dios. Dijo el Señor Jesús, si me amas, guardarás mis mandatos. O sea, lo que nos va a llevar a obedecer a Dios es el amor a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Conociendo cada vez más de la gran obra de redención que llegó a nuestras vidas. Entonces, pero ve, ¿qué dice aquí? Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero hemos dicho, este es un pacto que es condicional. ¿Sí? Porque si ellos desobedecen, si ellos adoptan las idolatrías y los estilos de vida pecaminosos de los moradores de la tierra, así se les conoce, a los moradores que estaban habitando antes en la tierra de Canaán y evidentemente que no tenían temor de Dios, si los israelitas adoptan esas costumbres paganas, ellos van a ser expulsados de la tierra, porque por sus obras, mis hermanos, ellos estarán mostrando que no son un pueblo de Dios. ¿Sí? Por sus obras estarán mostrando que no son un pueblo de Dios. Y la tierra prometida es para el pueblo de Dios. Amén. La tierra prometida es para el pueblo de Dios. ¿Cómo aplica eso en nosotros? Si asistimos a una iglesia cada domingo y somos fieles cada domingo, pero en la semana nos comportamos como los paganos, tengamos por cierto que no vamos en camino a nuestra tierra celestial. Por nuestras obras estamos mostrando que no somos pueblo de Dios. Sí, que el Señor nos ayude a obedecer su ley por amor a Dios, ¿verdad? Por la razón justa, por amor a Dios. Eso dará evidencia de que somos pueblo de Dios y que vamos en camino a ¿qué? A nuestra tierra celestial. Sabemos, no obedecemos perfectamente, la carne sigue en nosotros. Pero sabemos también cuando estamos obedeciendo de corazón, de manera sincera, cuando estamos luchando con nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor, cuando estamos yendo a su palabra, etc. Sabemos si nos estamos conduciendo con temor en nuestro peregrinaje, hacia nuestra tierra celestial. Lo sabemos. Cada uno en lo personal lo sabemos. Pero si los israelitas acá, ellos, repito, van a llegar a la tierra prometida, Dios los va a llevar. Pero si estando en la tierra desobedecen, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a expulsar. Dice Deuteronomio 30 del 17 y 18. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, vean, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Lo mismo con nosotros. Si nos dejamos arrastrar por las tentaciones y por los placeres y por los valores de este mundo, el Señor nos dice, ten por cierto que sigues muerto en tus delitos y en tus pecados y no entrarás a la tierra prometida. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, en la tierra prometida solo vivirá el verdadero pueblo de Dios. Como ya mencioné, eso aplica exactamente igual a nosotros. Solo el que ama a Dios y obedece la palabra de Dios podrá vivir en la tierra celestial. Y de nuevo, que el Señor nos ayude a ser obedientes, ¿verdad? Y por la razón correcta, ¿verdad? Una obediencia en nuestras vidas será el indicador que vamos en camino ¿a dónde? A nuestra tierra celestial. Muy bien. Nuestro Señor Jesús nos dice en Mateo 7, 16 al 18, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y el Señor ya hizo esa obra de gracia grandiosa en nuestras vidas, ¿verdad? Ya nos quitó el corazón de piedra, nos puso un corazón de carne, si es que hemos puesto verdaderamente nuestra fe en Cristo.
Él ya escribió nuevamente su ley en nuestros corazones, como también veremos más adelante. Puso su Espíritu dentro de nosotros, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que andemos en sus caminos. Digo, gracias a Dios por eso. Entonces el pacto mosaico es un pacto condicional. También es un pacto nacional. O sea, es un pacto que fue hecho con la nación de Israel y solamente con ellos. Y creo que este es algo como que claro de ver. O sea, imaginen, allá en el Sinaí, a las faldas del monte, ¿qué otro pueblo estaba ahí? Solo los israelitas. ¿A quién se le entregaron todos los estatutos y decretos que tenían que obedecer? Solo a los israelitas. No a los egipcios, no a los asirios, solo a los israelitas. Este es un pacto que fue hecho solamente con ellos. Solo los judíos van a obedecer todo lo que está en el libro del pacto, que ahorita lo vamos a ver. Solo ellos tenían que obedecerlo. Entonces el día de hoy, cuando vemos estas iglesias judaizantes que son tan atractivas, ¿por qué? Porque exaltan mucho la obra del hombre. ¿Sí? Las iglesias judaizantes exaltan mucho el hacer, el hacer, el hacer. Por eso son tan atractivas. O sea, el hombre quiere hacer algo para ganar el favor de Dios, pero no puede hacer nada. Todo es por gracia. Pero entonces, ¿qué pensamos de estas iglesias judaizantes? Que en Estados Unidos están surgiendo muchas de ellas, y todo eso llega tarde o temprano aquí a nosotros y a Latinoamérica. Están entendiendo totalmente mal las escrituras. Y los están llevando por un camino que no es el de gracia, sino el de las obras. Ellos quieren regresar al paraíso por obras. Y que como aprendimos, ¿qué les espera? Ser atravesados por la lanza de los querubines. ¿Por qué? Porque por buenas obras no podemos regresar al paraíso. Pero entonces este pacto es un pacto nacional. Fue hecho solamente con la nación de Israel y solo con ellos. Y Moisés no es una cabeza federal del pacto. ¿Recordamos esto, mis hermanos? Que es una cabeza federal. Es alguien que actúa en representación de todo el pueblo. Adán representó a toda la humanidad y porque Adán pecó, todos pecamos en Adán. Y la evidencia es de que todo ser humano muere y peca. Cristo es nuestra cabeza federal. Él cumplió perfectamente por nosotros en nuestro lugar y Él murió en nuestro lugar. Todo lo que hizo Cristo se nos imputa a nosotros. La desobediencia de Adán se le imputó ¿a qué? A toda la humanidad. La obediencia de Cristo se le imputa ¿a qué? Al pueblo de Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Pero en este caso, Moisés no es una cabeza federal. Y sabemos, ¿verdad? Como vamos a seguir viendo en el relato, Moisés no entra en la tierra prometida, pero todo el pueblo sí entra. ¿Sí lo ven? O sea, él es un mediador entre Dios y el pueblo. O sea, Dios por medio de Moisés se dirige al pueblo y es por medio de Moisés que le entrega al pueblo todos los estatutos y las ordenanzas. Sí, y esto lo dice claro aquí, o sea, Deuteronomio 5:1-3. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y aquí Moisés está haciendo la distinción, dice, no con nuestros padres. ¿A quién se refiere? A Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos, ¿qué les fue entregado? A Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa. Pero el pacto condicional fue hecho con la nación de Israel. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, a lo largo de lo que llevamos de esta clase, mis hermanos, hemos estado hablando de la ley. Hemos estado hablando de decretos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, tenemos que diferenciar algo muy importante en los mandamientos que Dios le entregó a su pueblo. Tenemos que ver que hay una diferencia entre los 10 mandamientos y entre lo que Moisés llama el libro del pacto. Es importante entender esto. Vamos a pasar a ver esto. Primeramente, la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Sí? Como hemos aprendido, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Esto implica muchas cosas, pero ¿qué quiere decir? Que Dios, por así decirlo, imprime su carácter en el ser humano que Él ha creado.
O sea, el hombre al ser creado lleva la ley moral de Dios grabada en su corazón. El hombre por creación sabe que tiene que amar y que tiene que obedecer a Dios. Hoy en nuestros días el hombre por el pecado nace con esa misma ley grabada en el corazón, pero ya es una ley borrosa. Pero sigue sabiendo, o sea, le sigue indignando la injusticia, ¿verdad? O sea, si llegan y roban a su casa, él va a saber que alguien le hizo mal, aunque no haya leído una Biblia, aunque nunca haya leído en el mandamiento no robarás. Si a él lo roban, él sabe que le hicieron un mal. ¿Por qué? Porque lleva la ley grabada en su corazón, pero ya ha sido borrosa por el pecado. Entonces, Dios les va a entregar su ley moral a los israelitas para nuevamente hacerles ver que todas las transgresiones y faltas que ellos están haciendo contra Dios. ¿Para qué? Para que pongan su esperanza en aquel que vendrá y cumplirá con toda la ley. Entonces, Dios, por creación, escribe su ley, ¿dónde? En los hombres, en el corazón del hombre, por creación. Por la caída del hombre, esa ley se va haciendo, digámoslo así, borrosa. Pero ahora Dios va a entregar sus mandamientos en tablas de piedra. Son los 10 mandamientos. Estas palabras de Éxodo 20 están justamente después de lo que acabamos de leer de Éxodo 19, donde Dios les dice, vosotros habéis visto cómo os saqué con alas de águilas. ¿Vieron ustedes lo que hice a los egipcios? ¿Cómo los rescaté? Nuevamente, esto sigue inmediatamente después de que ellos fueron rescatados. Es que les entrega la ley. Igual con nosotros. Inmediatamente, cuando llega la salvación a nuestras vidas, Dios escribe de nuevo su ley, pero ahora ¿dónde? En nuestros corazones. De eso veremos hoy mismo un poquito más adelante. Entonces dice Éxodo 21. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Vemos? O sea, Dios vez tras vez les va a recordar que Él es el que los rescató. Repito lo mismo, tenemos que recordar frecuentemente de nuestra redención y profundizar en nuestra salvación para amar y obedecer a Dios. Entonces, porque Dios los rescató, ahora les va a enseñar a vivir como un pueblo de Dios. El propósito de la ley ahora es diferente, no es para que ellos se ganen el favor de Dios. ¿Para qué es? Para que sepan cómo conducirse con temor en su tiempo de peregrinación. ¿Sí? Y les empieza a decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos mandamientos aplican para nosotros hoy en día. Hoy en día. Y el único pueblo que los puede obedecer de corazón es el pueblo de Dios. Solamente aquel que está en la gracia puede obedecer los mandatos. Porque solamente aquel que ha puesto su fe en Cristo, se le quitó el corazón de piedra, se le puso uno de carne y tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, que es el que lo lleva a guardar y obedecer los mandatos de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Solamente el pueblo de Dios puede obedecer los mandamientos de Dios. En este caso, porque solamente el pueblo de Dios los tenía. Como dijimos, solo a Israel se le dieron ¿qué? Los mandatos. En nuestro caso, porque solo al nuevo pueblo de Dios es el que le ha sido escrita la ley de Dios, ¿dónde? En su corazón. Solo el pueblo de Dios puede obedecer los mandamientos de Dios. Es un privilegio para nosotros poder amar y poder obedecer a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ese segundo mandato, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. O sea, no tendrás ningún tipo de ídolo. Otro mandato, el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sí? No lo tomarás en chistes, en burlas, para cualquier cosa. No. Y el 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el mandato, el 4, ¿verdad? Que en nosotros aplica en el día domingo. O sea, aquí para ellos aplicaba que en el sábado. En nosotros aplica el domingo. Y el gran cambio lo hizo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esto vamos a hablar con detalle, en particular de este mandamiento. Pero estos primeros 4 mandamientos, Jesús los resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Los primeros 4 mandamientos. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver, los primeros 4 tienen que ver con nuestro amor a Dios. Los siguientes 6 tienen que ver con nuestro amor al prójimo. Y los siguientes 6, Jesús lo resume diciendo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y empieza, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mire, este mandato, el último de no codiciarás, es bien importante, porque eso le da a la ley el sentido de que tenemos que obedecerla donde, en nuestro corazón. Es lo que da pie cuando Jesús nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste adulterio. Algunos piensan que el Señor Jesús cuando vino y en este precioso sermón del monte dicen que Él elevó el estándar de la ley. No. O sea, el Señor Jesús nos explicó correctamente cómo debemos entender la ley. Y lo vamos a seguir viendo. O sea, Dios es perfecto. En Dios mandatos Él dejó toda su ley. Todos los mandamientos, como vamos a ver hoy, se derivan de estos 10 mandamientos. Lo vamos a ver hoy. Pero aquí deja Él en 10 mandatos toda su ley. Algo bien importante. En los 10 mandamientos vemos el carácter de Dios. Salen de un Dios que es santo, santo, santo. Si Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos, es porque Dios se deleita en toda su gloria. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Darle solamente toda la gloria a ¿quién? A Dios. Si Dios nos dice aquí, no cometerás adulterio, es porque Dios es un Dios que es fiel. ¿Sí, mis hermanos? O sea, en los mandatos, y ya hemos visto esto, solo voy recordando cosas, vemos que el carácter de Dios, por eso entre más amamos a Dios, o sea, de manera natural, más obedeceremos su ley. Más seremos como Cristo. ¿Cómo se ve que somos más como Cristo? Si cada vez obedecemos más su ley, la amamos más. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, estos son los 10 mandamientos. Son los que Dios escribe con su dedo en tablas de piedra y los entrega al pueblo. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es el libro del pacto. Entonces, estos estatutos y decretos que están en el libro del pacto se conocen como leyes positivas. Lo vamos a ir recordando. Pero ¿de qué dependen? Dependen de la ley moral. O sea, todo se deriva de la ley moral. Es lo que quiero que nos quede claro hoy. Todo se deriva de la ley moral. Todos los mandamientos que encontramos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se derivan de la ley moral. ¿Sí, mis hermanos? Y se distinguen de ella y se identifican como el libro del pacto. Ok, para entender esto, vamos a leer algunos pasajes y tratemos de dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué mandamientos del decálogo, de la ley moral, se mencionan? ¿Cuál es una ley positiva que aplica hoy a la iglesia, que ya no aplica y por qué? Vamos a ver esto. Por ejemplo, Levítico 19:13 nos dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Muy bien. ¿Qué mandamiento se está aquí mencionando? Tal cual, ¿verdad? No hurtarás. Pero vean, ahora ¿qué nos va a enseñar Dios? Una manera práctica en la cual se le estaría robando al prójimo. ¿Sí lo vemos? Cuando le dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, ¿qué les está instruyendo al pueblo de Dios? ¿Cómo se deben de comportar? ¿Dónde? Cuando estén allá en la tierra prometida. Y en su peregrinaje también los mandamientos que apliquen. Pero la mayoría de ellos van a aplicar cuando lleguen a la tierra prometida. O sea, les va a decir que al jornalero que trabaje, se le tiene que pagar su salario cada día. Cada día. Y si él ya trabajó y llegó al final del día, que para ellos eran las 6 de la tarde, ahí terminaba como que el día, y se le retiene el salario, entonces, ¿qué se le está haciendo al prójimo? Se le está robando. Pero ¿sí lo ven, mis hermanos? O sea, de la ley moral, lo que hace el Señor nos va a instruir cómo guardar sus mandamientos con formas prácticas. Y es lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento para nosotros. Y claro, muchos mandatos del Antiguo Testamento siguen aplicando para nosotros. Entonces, esto aplica, pues depende ya de las leyes de cada quien. ¿Qué aplicaría a nosotros, verdad? Si un trabajador se contrata y en el contrato dice que cada quincena va a recibir su salario
Llega la quincena, él ya trabajó y no recibe su salario, entonces ¿qué está haciendo el patrón con el trabajador? Le está robando. ¿Sí lo vemos, mis hermanos? O sea, la ley nos hace sabios, nos hace conducirnos bien, tomar decisiones correctas. Es lo que hace la ley. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sí entendemos esto, mis hermanos? Creo que todos lo entendemos. ¿De cuál se deriva este? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hace mucho daño, ¿verdad? Hablar a espaldas de alguien. Y obviamente aquí hay un sentido de hablar de manera negativa, ¿verdad? De hablar queriendo lo que dañar. Que Dios guarde nuestras bocas. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea, cuando yo chismeo, estoy atentando contra la vida del prójimo. Vean Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿De cuál mandato se deriva este? Ese amar al prójimo resume los 6 mandatos completos, ¿sí? Pero ¿a cuál mandato en particular se refiere? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No matarás. No matarás. Pero vemos, ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo después en la ley del monte? Ese lo puse aquí en la parte baja. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sí vemos? O sea, el espíritu del corazón de la ley ya estaba en el mismo Levítico y Deuteronomio, etc. El Señor Jesucristo lo que hace es que se los vuelve a explicar de la manera correcta, de cómo lo deberían de entender. Y ya estaba nuevamente aquí en el Antiguo Testamento. Entonces, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Cuando guardamos odio o rencor contra una persona, el deseo que hay en el corazón es de matarlo, de hacerle daño. Entonces, pero el pueblo del nuevo pacto es un pueblo que es diferente, es un pueblo que perdona. Entonces, que el Señor nos ayude a perdonar todas las ofensas para estar bien con nuestro Señor. Y luego dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Otro, Deuteronomio 22:1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Okay. ¿De cuál mandato se deriva este? No robarás, no hurtarás. ¿Cómo aplica a nosotros? Si estamos aquí y se fueron y alguien olvidó aquí su celular, ¿qué tenemos que hacer? Pues recogerlo y asegurarnos de que lo vuelva él a recibir en sus manos, quien lo haya perdido. Si alguien lo deja el celular, sabemos que es de alguien de aquí y ya todos se fueron. Está el celular y lo agarro y digo, no es de nadie. Y me lo quedo, ¿qué estoy haciendo? Estoy robando. Miren, ¿qué hace la ley, mis hermanos? Bueno, estamos aprendiendo que todo esto está en el libro del pacto. Y hay como 600 mandatos. En el libro del pacto. ¿De dónde se derivan? De la ley moral. Todo tiene su base en la ley moral, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando estamos viendo estos mandatos en nosotros, mis hermanos? ¿Qué pasa? Espero, ¿verdad? Que el Señor nos está hablando al corazón. Y nos está ahí, nos hace revisarnos a nosotros, ¿sí o no? A ver, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo estoy allá? Y si vemos que estamos en falta, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor. Estar a cuentas con el Señor. Restituir la ofensa si es el caso, como vamos a seguir ahorita leyendo. Pero, ¿y qué debía de hacer la ley cuando se le entregó a los israelitas en ellos? ¿Qué debía provocar en ellos? Lo mismo. Que vieran que estaban cometiendo multitud de faltas. ¿Para qué? Para que pusieran su confianza no en ellos, sino en ¿quién? En aquel que vino y murió, ¿verdad? Para pagar los pecados de todo su verdadero pueblo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando Dios nos muestra una falta, tenemos que pedirle perdón a Dios por la falta. Pero no tenemos que decir esto, ya le voy a echar ganas a partir de hoy. ¿Sí me explico? A partir de hoy me comprometo y yo ya no voy a fallarte, Dios. Si hacemos eso, no estamos entendiendo el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, ver en esto y ¿qué? Y regresar
y profundizar en ¿qué? En la obra de Cristo, nuevamente, en el Evangelio, encontrarnos con Cristo en las Escrituras. ¿Para qué? Para que seamos transformados de gloria en gloria, que seamos santificados y para así, por nuestras obras, dar evidencia de que fuimos santificados, pero por la palabra de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, entre menos vayas a la palabra, mucho más pecado habrá en tus vidas. Son cosas, espero, tan lógicas. Espero, ¿verdad? O sea, si descuidas la palabra, si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo de lunes a sábado no abro la palabra. ¿No? No sé. Un ejemplo. Aunque yo no lo vea, puedo asegurar que en esa persona hay mucho pecado. ¿Por qué? Porque somos limpiados, santificados, ¿por qué? Por medio de la palabra. Si no estoy yendo a la palabra, no estoy siendo santificado. Entonces, que el Señor ayude a revisarnos. Si eso está pasando en la semana y solo vengo en el domingo, entonces lo que estoy haciendo es ser, ¿qué? Un fariseo, un hipócrita, doble cara. Que el Señor nos ayude. Vayamos a la palabra cada día. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? El Señor les dio el maná celestial todos los días por 40 años hasta que estuvieron a las puertas de la tierra celestial. Tenemos la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Ir por nuestro maná todos los días hasta que muramos o hasta que el Señor venga. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver este que es un poquito más largo. Dice, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, lo puse en la Biblia de las Américas porque se entiende más todo esto. Cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor. Aquí nos está mencionando de entrada toda la ley, ¿cierto? Toda la ley moral, aquí está. Y nos dice, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito, alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo. ¿De cuál mandato se deriva esto? No hurtarás. Pero vean, cuando yo lo extorsiono, o cuando yo quedo en ciertos términos de un acuerdo económico y no los cumplo, estoy ¿qué? Robando. ¿Sí vemos? Esto es lo que dice. Y dice, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido. Aquí hay otro, ¿verdad? No, ¿qué? No mentirás, ¿verdad? No darás falso testimonio, no mentirás. Y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. Vean ustedes. Y quizás todos hemos pasado alguna vez por todo esto, ¿eh? Será entonces que cuando peque y sea culpable, ¿qué tiene que hacer? Devolverá lo que tomó al robar. ¿Listo? O sea, devuélvelo. O lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Ok, nuevamente, estas son instrucciones para ellos. ¿Qué aplica en nosotros? Pues cualquier cosa que esté en la ley, ¿verdad? Cualquier cosa que esté en los compromisos de contrato que nosotros tengamos en una relación comercial, lo que sea. Quizás ahí dice, no, pues si robas, lo regresas y 10 veces más. Yo no lo sé. Pero estamos viendo que el espíritu de la ley. Y nos enseña que actuar de la manera correcta. Entonces aquí ya está yendo un poco más profundo, ¿verdad? Todo lo que ya leímos, si robas, de cualquier forma dice, lo restituyes completamente y le añadirás una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece al día que presente su ofrenda por la culpa. Aquí estamos entrando en otra cosa. Dice, entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor. Un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Entonces tiene que hacer dos cosas. ¿Qué? En esto que estamos leyendo. Restituir y después que ofrender un sacrificio
para que les sea perdonado el pecado, la culpa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle perdón al Señor y en su caso, y se aplica, ¿qué? Restituir y andar nuevamente en los caminos del Señor. El Señor es bueno con nosotros. Vamos a aprender en el sermón de al rato. O sea, el Señor renueva sus misericordias cada mañana para con sus hijos. Todos hemos caído. Hemos caído todos. Y el Señor nos ha levantado. Entonces, cuando un hermano caiga, regocijémonos, no en la caída, sino en el perdón de Dios para con nuestro hermano. En la gracia que le será derramada. Si es un verdadero hijo de Dios y lo vemos en la caída, regocijémonos porque sabemos que el Señor le va a dar su gracia para que, para sacarlo de ahí, levantarlo. 7 veces se caerá el justo y 7 veces ¿qué? Se levantará. Por eso somos una comunidad de gracia. Pero que también el Señor nos ayuda a confrontar nuestro pecado. ¿Para qué? Para conducirnos con temor en nuestra peregrinación hacia nuestra tierra celestial. Amén. Muy bien. Entonces, ¿sí vemos la diferencia? Ley moral y ¿qué? Y libro del pacto. ¿Sí? ¿Sí la estamos viendo? Ley moral, 10 mandatos. Libro del pacto. Toda una serie de instrucciones para conducirse bien que se derivan ¿de qué? De la ley moral. Y dentro de la ley moral vamos a ver varios aspectos. Estos aspectos que vemos de restituirás por ello, etcétera, se conoce como ley civil. Y lo que estamos viendo de ofrecer sacrificios se conoce como una ley que ceremonial. Pero hay que entender algo. Para muchos pecados había ofrenda por el pecado. Pero para otros no había ofrenda, sino que llegaba directamente la muerte. Por ejemplo, aquí se lo dejé en sus notas. Al final de la página 4, Éxodo 22, 18. No dejarás con vida a la hechicera. Es decir, no dejar con vida era que eran muertos ¿por qué? Por piedra. ¿Por qué? Porque era evidente por sus obras que no eran parte del pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Es decir, Dios en el peregrinaje no esperaba que fueran perfectos. Y no lo espera de nosotros. Pero Él esperaba que hubiera evidencia suficiente para mostrar que era un pueblo que temía ¿qué? A Dios. Y en nuestras vidas debe haber evidencia suficiente por nuestra obediencia de que somos pueblo de ¿qué? De Dios. Y si la evidencia es tan clara de que no eras pueblo de Dios, en el antiguo pacto, ¿qué era? No dejarás con vida, en este caso, ¿qué? A la hechicera. Y en nuestro caso, ¿qué es? Si alguien por sus obras, por sus frutos, muestra evidencia de que no es un hijo de Dios, de que no es pueblo de Dios, él sigue muerto en sus delitos y pecados. Entonces, si Dios permite y da la oportunidad de predicarle nuevamente el Evangelio, él no ha conocido el Evangelio, no ha conocido la gracia, sigue muerto en delitos y pecados. ¿Sí, hermanos? Y luego viene el establecimiento del pacto mosaico. Dice, Éxodo 24, 7, 8. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Eso es lo que va a atender la inclinación del corazón. ¿Sí? Sí. Vemos que inmediatamente después de que Dios le entrega la ley a Moisés, estos estatutos y decretos, y baja, se encuentra el pueblo haciendo un becerro de oro. Y ellos escucharon, como vamos a ver, la voz audible de Dios. Escucharon, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. Lo acaban de escuchar. Y dice, no, Moisés ya se tardó mucho. ¿Quién sabe qué le pasó? Le dicen a Aarón, haznos un becerro. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que habían aprendido en Egipto. Y aquí está todo el pueblo en un desenfreno sexual adorando a ese becerro de oro. Ellos habían cambiado a Jehová, el Dios Todopoderoso que los había rescatado por un becerro de oro. Pero fue inmediatamente después que estamos viendo nuevamente la corrupción del hombre. La tendencia del hombre a pensar que él puede obedecer, lo acabas de decir aquí, pero evidentemente que no puede. Tenemos que confiar solo en la obra del Señor Jesucristo, amén, para ser salvos. Entonces dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras.
Entonces el pueblo aquí hace un juramento solemne. Ellos juran obedecer hasta la muerte. Y el pueblo fue rociado con sangre, implicando la muerte por la desobediencia. Pero aquí vemos algo que estamos ya notando y que ya podemos entender. Dice, Moisés leyó el libro del pacto. ¿Sí ven? Dice aquí Éxodo 24:7 que acabamos de leer. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. O sea, los 10 mandamientos, que son la ley de Dios, que también ya vimos, ya habían sido escuchados por el pueblo directamente de la voz de Dios. Entonces vemos aquí que hay una distinción clara entre ¿qué? Entre los 10 mandamientos y el libro del pacto. Los 10 mandamientos, la ley moral es eterna. Esa siempre se va a obedecer. La debemos de obedecer aquí, no perfectamente, pero la obedecemos perfectamente en la gloria. Es eterna. Y todo el libro del pacto era una ley positiva. ¿Sí? Una ley que se le había añadido a la ley moral, pero que depende de ¿qué? De la ley moral. ¿Sí? La ley moral se diferencia claramente del libro del pacto. Una diferencia es que la ley moral Dios la habla directamente. El libro del pacto Dios se lo da a Moisés, Moisés lo escribe y después Moisés lo lee al pueblo. ¿Sí, mis hermanos? Dice aquí, con respecto a la ley moral, Deuteronomio 4, 12 al 14. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz. ¿Sí lo ven? O sea, el pueblo oyó directamente la voz de Dios. Dice, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos. ¿Dónde estaban estos? En el libro del pacto. A fin de que los cumplieras en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. Entonces, estos estatutos y decretos, ¿verdad?, que Moisés escribe en el libro del pacto, él los lee a oídos del pueblo. Pero la ley moral, Dios la escribe y él la habla directamente ¿qué? Al pueblo. ¿Sí? La ley moral es una ley que es natural. ¿Qué es esto? Que la conocemos por creación. La ley moral, por creación. Dios la está entregando nuevamente porque el pueblo ya era un pueblo endurecido. Ya habían vivido muchos años con los egipcios, habían aprendido costumbres paganas. Era necesario que otra vez su corazón fuera avivado con la ley, que se dieran cuenta de todas las faltas. Pero la ley moral es natural, es eterna, viene por creación. Los 10 mandamientos. El libro del pacto es una ley que se añade, positiva, que se suma. Y aquí les digo que es necesario recordar fundamentos que vimos en el pacto de obras. Pacto de obras, recordemos aquí. Si no, regresa a los audios que ya están ahí, los vuelve a escuchar. Allá vimos que se le dio un mandato a Adán. Pero nuevamente, la ley moral había sido escrita en el corazón de Adán por creación. ¿Sí? Y vimos un mandato que se le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Este es un mandato positivo que se deriva de que, o sea, se le suma que a lo que ellos ya conocían por creación. O sea, ellos por creación ya sabían que matar estaba mal, como hemos puesto el ejemplo. Pero ellos no podían saber que había un árbol del cual no podían comer, a menos que ¿qué? A menos que Dios se los dijera. Por eso se conoce como una ley que positiva. De la misma forma, ellos no podían saber que tenían que restituir la quinta parte, ¿sí? A menos que ¿qué? Que Dios se los dijera. Todo lo que vimos del libro del pacto. Por eso se deriva de la ley moral, se suma a la ley moral. Es diferente de la ley moral, pero es una ley que positiva, igual que allá. Muy bien. Entonces, la obediencia en Adán, allá en el pacto de obras, la obediencia a esta ley positiva que le había dicho, no comer del árbol, sumada a la obediencia de la ley moral, de la ley natural, de la ley por creación, la obediencia a todo esto fue lo que puso formalmente al hombre allá en el huerto, a Adán, en un pacto con su creador. ¿Sí, mis hermanos? Aquí está pasando lo mismo en el pacto mosaico.
El aspecto positivo cambia de no comer del árbol a obedecer el libro del pacto. ¿Sí lo está viendo? Es lo mismo. Entonces, la obediencia a la ley positiva, que es que el libro del pacto, sumada a la obediencia de la ley moral, que es que los 10 mandamientos, la obediencia a todo es lo que puso a los israelitas en un pacto con Dios. ¿Sí, mis hermanos? Pero notemos algo, ¿sí? El mandato hecho en el pacto de obras allá en Edén, de no comer del árbol, se debía de obedecer solamente en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque solamente ahí estaba el árbol. Solamente en Edén. Cuando son expulsados, el mandato deja de tener su función. Ya desobedecieron. Y al contrario, ¿qué pasa? Se les impide con los querubines y con la espada ardiente que se revolea por todos lados que regresen al paraíso. O sea, el hombre ya por obras no puede regresar al paraíso. El hombre, si quiere ganarse cielo por sus obras, solo se va a enfrentar con el juicio de Dios. Aquí pasa exactamente lo mismo. Todos los estatutos y decretos eran para obedecerse en la tierra prometida, ¿sí? Como estamos aprendiendo. ¿Sí está viendo esto, mi hermano? En la tierra prometida, en Canaán. Pero como sabemos por la historia, por su desobediencia obstinada, que van a ser expulsados de la tierra. Entonces, si ya no están en la tierra, el libro del pacto deja de tener su función. ¿Por qué? Porque ¿dónde se debe de obedecer? En la tierra prometida. Y si ya fueron expulsados, esa ley positiva es abrogada, ya deja de tener su función, pero la ley moral sigue, porque la ley moral es ¿qué? Eterna. ¿Sí lo ve? Entonces, de nuevo, por varios lados, el que el día de hoy adoptemos prácticas judaizantes, estamos totalmente fuera. Pero que el día de hoy pensemos que ya no tenemos que obedecer la ley de Dios, también estamos totalmente fuera. La ley moral es eterna. Pero la obedecemos solo porque Dios pone su amor en nosotros para obedecerla de nuevo. Entonces, mira, como ya dije, la obligación de cumplir con el libro del pacto va a dejar de ser ¿cuándo? Cuando sean expulsados de la tierra por su desobediencia. Pero la obligación de cumplir con la ley moral permanece porque esta ley es eterna. Algo más, ¿verdad? En el pacto de la circuncisión, ¿verdad?, que hizo Dios con Abraham, vemos que después, más adelante, en Gálatas, Pablo nos dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir con toda la ley. Entonces, la ley nos da todo el significado gigantesco que tenía el rito de la circuncisión. O sea, la circuncisión no era solamente circuncidarse y ya, sino que era una obligación de cumplir con ¿qué? Con toda la ley. Entonces pasemos, mis hermanos, a la última hoja del día de hoy. El propósito de la ley. Entonces Dios les entrega su ley a los israelitas para enseñarles a vivir de una manera santa. ¿Sí, mis hermanos? Pero también para mostrarles su incapacidad, ¿para qué? Para obedecer la ley de Dios. O sea, ellos no tenían que confiar en su propio esfuerzo. ¿En quién tenían que poner su esperanza? En la simiente prometida que vendría y obedecería por ellos. Y esto nos lo dice Pablo en Gálatas 3:19. Se lo dejé aquí en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, ¿para qué se entregó la ley? Esto es en un debate en el que le está diciendo, no. La salvación es solamente por gracia, solamente por la obra de Cristo. Ellos que querían hacer, judaizarlos. No. Pero dice, tienen la duda. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? ¿Y qué les dice? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, para que se dieran cuenta de que eran ¿qué? Transgresores de la ley. Pero dice, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Por qué? Porque llega el Hijo prometido, Él sí cumple con todo el libro del pacto, y ya cuando Él cumple, ya toda la ley ya es ¿qué? Abrogada. Todo el sistema de sacrificios deja de ser. Toda la ley civil, todo deja de ser. ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió. Lo que no deja de ser, que es la ley moral.
¿Sí, mis hermanos? Aquí lo dice bien claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Tiene muchos propósitos, pero estamos viendo dos. Enseñarles a vivir como un pueblo de Dios, pero mostrarles también su incapacidad para ¿qué? Para obedecerla. Lo está diciendo aquí. Para que pusieran su fe, ¿en quién? En la simiente prometida. Como ya hemos visto, ¿verdad? Los israelitas y todos los hombres están bajo la maldición del pacto de obras que fue quebrantado en el Edén. Nacen muertos en delitos y pecados. Además, ellos ya habían vivido por muchos años, siglos, dentro de una nación idólatra, dentro de Egipto. Lo mismo que nosotros. Yo no sé en qué momento llegó el Señor a tu vida. Yo les he comentado, en mi caso llegó a los 33 años. Pues yo viví todo ese tiempo metido en todas las idolatrías de este mundo. Y el Señor llegó a mi vida. Gracias a Dios por eso. Y nos empieza a enseñar a partir de ahí cómo andar en los caminos del Señor. O sea, los israelitas tenían su corazón endurecido. ¿Sí? Entonces este pacto que estamos viendo, que es pacto nacional y condicional, Dios no entra en un pacto con ellos para que ellos puedan obedecerlo, sino para que se den cuenta del corazón malo de incredulidad. Y que vean todas las bondades del Señor, porque les dio gracia tras gracia en todo su éxodo. Entonces, durante este éxodo va a haber muchas rebeliones de los israelitas, va a haber juicios, como el becerro de oro que está en Éxodo 32. Pero por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Israel como nación va a entrar en la tierra prometida. Recordemos eso. Pero para permanecer en la tierra, ¿qué tienen que hacer? Obedecer todos los mandatos de Dios, lo cual no hicieron y finalmente fueron expulsados de la tierra prometida. Entonces, pero nosotros, el pueblo del nuevo pacto, debemos obedecer la ley de Dios y podemos obedecer la ley de Dios porque Dios en su gracia la ha escrito en nuestros corazones. Y pasemos al último punto y con esto cerramos. Dios escribe su ley en el corazón del creyente. Como sabemos, Cristo cumplió con toda la ley. Como lo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y vean algo, mis hermanos. O sea, Cristo obedeció perfectamente. Cristo cumplió totalmente con toda la ley. Y por su cumplimiento vemos que verdaderamente Dios es amor. ¿Por qué? Nos dice Romanos 13, del 8 al 10, que el amor es el cumplimiento de la ley. Solo aquel que ama completamente a Dios puede obedecer perfectamente la ley de Dios. El Hijo ama perfectamente al Padre, porque está en su naturaleza amar. Y eso lo llevó a cumplir perfectamente con la ley de Dios. ¿Sí? Solo una persona divina, Dios encarnado, podía cumplir con toda la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y solo una persona cuya naturaleza fuera amar, podía amar a pecadores como nosotros. ¿Sí? O sea, Dios nos ama no porque ve algo bueno en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y le place derramar su amor en quien Él tiene misericordia. Y gracias a Dios sí ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sí? Su amor por su Padre y por su pueblo lo llevó a obedecer hasta la muerte. Y una vez que cumple con toda la ley, el Hijo con su sangre va a establecer el nuevo pacto. Con el nuevo pacto llegan muchas bendiciones para nosotros. Una bendición es que Dios pone su ley dentro de nosotros. Dios escribe nuevamente su ley en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Pero vean qué dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros somos el verdadero Israel. En nosotros es en quien se cumple esta promesa. En el pueblo del nuevo pacto es en el pueblo en el que Dios pone su ley y la vuelve a escribir en sus corazones. Entonces notemos esto con respecto a la ley moral.
Dios crea al hombre con la ley escrita en su corazón, de tal manera que allá en Edén podía amar y obedecer a Dios, solamente Adán y Eva. Entra el pecado en el mundo y el corazón del hombre, ¿qué? Se va endureciendo. Esa ley se va haciendo, ¿qué? Borrosa. Ya no obedece perfectamente a Dios. En el antiguo pacto, Dios entrega de nuevo su ley. Dios entrega su ley en tablas de piedra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el hombre se dé cuenta de todas ¿qué? Sus transgresiones y ponga su confianza en la simiente prometida. Llega la simiente prometida y por su obediencia perfecta, por fe, nos entrega las bendiciones del nuevo pacto. Y una bendición es que ahora Dios, en el verdadero Israel, escribe de nuevo la ley, su ley, en nuestros corazones, para que de corazón podamos amar y obedecer a Dios. Amén. Entonces, gracias a Dios por esto. Sí, vamos aquí a cerrar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a entenderla, a afirmarla en nuestros corazones, Padre. Ministranos, santifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos a no confiar en nuestras obras, ni aun ahora que estamos ya en la salvación. No nos santificamos por obras. Ayúdanos a tener eso bien claro, Padre. Ayúdanos a entender que solo por tu gracia somos santificados. Somos santificados cuando vamos a tu palabra, nos encontramos con el Señor Jesucristo y así nos llevas de gloria en gloria. Gracias, bendito Padre. Gracias porque por tu pura misericordia nos hiciste nacer de nuevo. Por pura misericordia nos quitaste el corazón de piedra, nos diste uno de carne, escribiste de nuevo tu ley en nuestros corazones. Nos regresaste la capacidad para amarte y para obedecerte. Ayúdanos a que por nuestros frutos, por nuestras obras, mostremos, Padre, en este mundo caído que somos verdaderamente tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Síguenos enseñando por medio de tus mandatos, por medio de tu bendita palabra, a cómo conducirnos con temor en todo nuestro tiempo de peregrinación hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, a nuestra tierra celestial, Padre. Y que esa sea nuestra esperanza, que allá veremos a nuestro Redentor cara a cara. Hoy nos gozamos cuando nos lo vemos en las Escrituras. No imaginamos cuán grande será nuestro gozo cuando lo veamos cara a cara. Gracias por eso, Señor. Gracias por ese cuerpo glorificado que nos darás para poder vivir en esta tierra glorificada con nuestro Rey glorificado por todos los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la obra de nuestro bendito Cristo en la cruz. Amén. Amén.